a mi yerno y a un empleado. Y no hemos sabido nada. Cientos son los casos de personas desaparecidas en Nuevo León que se han quedado solo en papel, porque no han tenido ninguna resolución, quedando en el olvido. Nadie sabe dónde están y tampoco nadie sabe cuántos son. Se trata de personas desaparecidas en Nuevo León y cuyas familias solo tienen los recuerdos, porque ni ellos ni las autoridades investigadoras han logrado dar con su paradero. Las cifras exactas de esta cantidad de personas no aparecen en ningún lugar, dependencia o portal. Simplemente las han desaparecido. No existen. De acuerdo a los registros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en lo que va del año se han abierto y así permanecen 65 expedientes por 119 personas desaparecidas. Del mismo modo, la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos tiene registrados 98 casos con un total de 650 desapariciones. La Procuraduría de Justicia tiene registrada la comisión de 398 delitos contra la libertad en su modalidad de secuestro, rapto, plagio o privación ilegal de la libertad, siendo esta la mayor incidencia con 285 expedientes. Debido al supuesto sigilo de la investigación, las autoridades rechazaron proporcionar información oficialmente sobre cuántos casos continúan abiertos, aunque extraoficialmente trascendió que aún se trata de localizar al menos a 157 personas. La disparidad de los números, de acuerdo a la presidenta de CADAC, Consuelo Morales, se debe a tres factores principales: la falta de una ley que claramente tipifique la desaparición, la apatía de las autoridades de la Procuraduría de Justicia y el temor de los denunciantes. No podemos tener datos negros porque hay factores muy importantes que lo impiden. Uno de ellos es el miedo. O sea, generalmente hay algunos que están amenazados, otros no están amenazados, pero el miedo es un factor muy importante por el cual mucha gente no denuncia, entonces no sabemos verdaderamente cuál es el número exacto de ellos. Resaltó que la falta de sensibilidad, capacitación y apatía de los integrantes de la Procuraduría local y federal, de asegurarle a los familiares de las víctimas que la denuncia es un procedimiento estéril, desincentiva a que los afectados recurran a denunciar. Para Telediario, Jonathan. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reveló que la falta de denuncias por las desapariciones es la razón por la cual no existe una cifra exacta del total de los casos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado reconoció que la falta de una cifra clara de desaparecidos se debe principalmente a la falta de denuncias, por lo que exhortó a los afectados a acudir hasta sus instalaciones y exigir resultados a las autoridades. El director de Orientación y Quejas del organismo descentralizado, Emilio Alfaro Castillo, estimó que la desaparición de personas, en la mayoría de los casos a manos de la delincuencia organizada, es un tema preocupante para los ombudsman. Que las personas deben sobreponerse a ese miedo, porque mientras no se presente la denuncia, pues difícilmente las autoridades van a darse a la búsqueda y localización de esta persona. Al ser cuestionado sobre la percepción del incremento en la cantidad de personas desaparecidas en el último año, el vocero del área de quejas de la comisión aseguró que es innegable. Es innegable, definitivamente es una de las grandes preocupaciones de la sociedad, porque por las características propias del evento, en el sentido de que la persona no sabe si su familiar está vivo o está muerto y no puede llevar el debido luto. El funcionario agregó que en los últimos meses las autoridades de la Procuraduría de Justicia y de la PGR han demostrado una alta capacidad en las pruebas periciales y de reconocimiento de cadáveres, lo cual hace menos complicado para los familiares recuperar a su ser querido una vez que fue confirmada la defunción. Lamentablemente la experiencia nos dice que muchas de las personas pues son encontradas sus cuerpos ya sin vida, pero es un tema en el que las autoridades últimamente están muy comprometidas. Para Telediario, Jonathan también. Aquí le presentamos el testimonio de una pareja que, además de haber sido víctima de secuestro,
sufrieron la desaparición de sus hijos, de quienes hace más de un año no tienen noticias. A mí me secuestraron 2 hijos. Primero a mi esposo y a mí, después a mis 2 hijos, a mi yerno y a un empleado. Y no hemos sabido nada. Al entrar por el portón principal de su quinta en Cadereyta, empezó la pesadilla. Don Juan y su esposa Virginia fueron secuestrados por un grupo de la delincuencia organizada, liberados 3 días después por el ejército mexicano. Sin embargo, cuando llegaron a casa, sus hijos, el novio de su hija y un empleado habían desaparecido. De eso ya ha pasado un año. La tarde del 13 de noviembre del 2010, llegaban hasta su casa de campo. En nuestra propiedad había gente armada esperando nuestra llegada. ¿Qué hicieron en ese momento? En ese momento nos apuntan con sus rifles y nos ordenan que nos bajemos de la camioneta. Ambos pasaron la noche en el compartimiento de equipaje, cada uno en un vehículo distinto. La mañana siguiente, el domingo, los pistoleros emprendieron la retirada de la finca. Aunque estaban con los ojos vendados, Virginia logró retirarse parcialmente el pañuelo y se percató que los pistoleros entregaban dinero a hombres de uniforme azul a cambio de protección. Nos esposan, a mi esposa y a mí. A ella la conducen a un mueble, a un vehículo y a mí a otro vehículo. Desde ese día ya no supe de mi esposa, ni ella de mí. Porque no. Mire, de este testimonio ya nos reportaba la misma familia, desaparecieron sus hijos y su nuero, además de un trabajador, su yerno, perdón, además de un trabajador. No hay cifras oficiales, pero sí se trata, y usted lo va a ver en pantalla, la fotografía de Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, de 28 años, egresada de la Escuela de Educadoras Laura Arce. Desapareció el 15 de noviembre de 2010 en el ejido La Esperanza, Cadereyta, Nuevo León. También está desaparecido José Ángel Mejía Martínez, de 28 años de edad. Estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desapareció el 15 de noviembre también del 2010 en el ejido La Esperanza, en Cadereyta. David Joab Ibarra Buenrostro, de 27 años, egresado a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también desapareció el día 18 de noviembre del 2010 en la entrada al municipio de Cadereyta, Nuevo León. Y también en esa misma fecha, 18 de noviembre, también en la entrada de Cadereyta, se desapareció Juan Manuel Salas Moreno, de 40 a 45 años de edad aproximadamente, y cuyo oficio es empleado. De todos ellos se tiene, pues se reporta la desaparición, la denuncia de secuestro, por así llamarlo, pero dicen no han recibido ningún avance en las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 7:32 minutos, vamos directamente.